¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Jesús. De la alabanza al Señor en esta preciosa noche. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dile que te queda al lado, Dios tiene un propósito contigo. Pero que lo crea. Vamos, que lo crea. Dígale que lo crea. Dios tiene un propósito contigo. Oh, gloria a Dios. Usted tiene que creer lo que el cielo puede hablar de usted. Una de las cosas que siempre hay en la persona es duda. Amén. E incredulidad de lo que Dios puede hacer en nosotros. Cuando creemos a Él y cuando estamos dispuestos a batallar en ese propósito. Amén. Gloria a Jesús. Vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Gloria a Dios. Sean bienvenidos los amigos y hermanos en Cristo Jesús a Movimiento Misionero La Gran Pesca. Amén. Por favor, les ruego a los niños, dense un poquito tranquilo, una media horita nomás. Yo sé que es bastante pedir, pero tratar que un niño se calme es bastante difícil. Pero creemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Lo tiene Jueces capítulo 6, verso 1 en adelante. Amén. Si lo tiene, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a hacer lo más rápido posible. Gloria a Jesús. Dice allí, llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Tome asiento. Aleluya. Gloria a Jesús. Dile que te quede al lado, segador. Amén. Dígale así, mirándolo a la cara. Usted tiene que entender que una palabra puede cambiar su vida. Segador, diga. ¿Qué es un segador? Un segador puede ser una maquinaria que hoy en día se utiliza para poder hacer las grandes cosechas. Usted conoce, ¿verdad? Cuando una persona va a cosechar arroz o maíz, eso le llaman el tiempo de la siega o la cosecha. Pero en el tiempo antiguo todo esto se hacía a mano. Todo esto que uno sembraba tenía que ir personalmente la persona a poder cosechar de lo que había plantado, de lo que había sembrado, para poder sustentar su vida, su familia, su casa, su hogar. Como hoy podemos ver que todo lo que se cultiva, ¿verdad?, sirve de alimento para nosotros. A su nombre sea la gloria. Hoy vamos a hablar algo que me impacta, algo que me llama mucho la atención, sobre una persona, sobre un hombre que está en la lista, según Hebreos, de uno de los hombres grandes de la fe, que también está en la lista de los jueces de Israel, entre ellos uno de los más grandes jueces de aquel entonces. La Biblia habla de Gedeón y comienza a narrar la historia de él y por qué, con qué propósito nace Gedeón. Porque podemos ver que dice la palabra que antes de que Gedeón se levantara,
dice que estaba Israel en un peligro. Había caído nuevamente en idolatría, se había vuelto tras los dioses paganos, se había vuelto a alejar de Dios. Y dice que mientras ellos se alejaron, mientras comenzaron a adorar a dioses paganos, mientras comenzaron a hacer las costuras de ellos mismos nuevamente, dice que Dios se alejó. Y el que te queda al lado, cuando tú comienzas a hacer prácticas que no están de acuerdo con Dios, Dios se va a alejar. Amén. Cuando hay costumbres o culturas que no están de acuerdo a la práctica, a esa práctica que no es esta parte bíblica que Dios permita. Hay cosas que Dios nos permite, pero hay cosas que Dios no permite. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que comenzaron a tener serios problemas por alejarse de Dios. ¿Está aquí? Hay un problema grande cuando usted y yo nos alejamos de Dios. Podemos perder matrimonios, podemos perder nuestros hijos, podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestro hogar, podemos perder muchas cosas, aún hasta el llamado. A su nombre sea la gloria. Y dice que Israel, cada vez que iba avanzando el tiempo, que iba pasando el tiempo, dice que Israel iba empobreciendo. ¿Qué significa empobrecer? Significa perder lo que había ganado, lo que había en un momento acumulado. Para aquel entonces dice que venían, ¿verdad?, trayendo ganado, trayendo animales, y esa era la riqueza de aquel pueblo. Hoy en día también se mide por eso mismo la riqueza de una persona, ¿verdad? Usted puede tener unas 50, 100 cabezas de ganado. Usted dice, wow, esa persona tiene dinero. ¿Verdad que sí? Usted puede tener allí y hace una suma de cuántos litros de leche puede sacar de allí. Dice, wow, tantos. Y usted dice, ese hombre tiene plata, esa persona, esa familia. Porque para aquel entonces los animales eran una fuente de riqueza. Y dice que mientras ellos seguían haciendo lo malo, cada día iban empobreciendo, cada día iban retrocediendo a la miseria. Pero déjame decirte algo: siempre que el hombre está caminando hacia atrás, Dios siempre tiende a empujarlo hacia adelante. A su nombre. Dios siempre va a levantar a alguien. Dios siempre va a tratar con alguien para, a través de ese alguien, comenzar a hacer para cumplir los propósitos de Él. Dice que comienzan a empobrecer. Y dice que se levantan 3 grandes ejércitos. Los madianitas. Ayúdenme a predicar. ¿Quién más? ¿Qué más dice allí? Los madianitas, que eran descendientes de Abraham con Sétura, aquella mujer que había tenido después de Sara. Dice amalecitas. Y dice también allí los hijos del oriente. ¿Está aquí? 3 ejércitos, 3 culturas que iban cada día en contra de Israel. ¿Por qué iban en contra de Israel? Porque dice que ellos habían dejado a Dios, se habían alejado a Dios. Los problemas comienzan a suceder en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia, cuando comenzamos a alejarnos de Dios. Cuando comenzamos a darle poca importancia a su palabra, cuando comenzamos a darle poco importancia a sus mandamientos. A su nombre sea la gloria. Pero escúchame, cuando comenzamos a dejar a Dios, siempre va a haber una influencia satánica, demoníaca, diabólica, que se va a introducir en el hogar, en la familia, en la casa, en el barrio, en la ciudad. Pero cuando estas personas se vuelvan a Dios, entonces Dios va a comenzar a hacer algo. Dice que va a levantar a alguien para que esa persona, ese hombre, esa mujer guerrera valiente, esforzada, se pueda levantar y pueda tomar nuevamente a conquista lo que un día le perteneció a ese pueblo. A su nombre sea la gloria. Dice que estaba cada día empobreciendo. Por eso que tú te has dado cuenta que cada día la miseria en tu casa, cada día más y más, cada día los problemas, cada día las enfermedades,
Cada día los procesos que te golpean y te llevan cada día a meditar. Escúchame bien, y hay mucha gente que no se detiene y sigue avanzando en ese camino de maldad y comienza a decir, bueno, yo es verdad, yo no voy a la iglesia, yo no hago nada con la Biblia, pero tampoco soy malo. La Biblia dice que dejaron a Jehová. La Biblia dice que no se acordaron de él. Anterior a esta historia vemos que allí tiene una gran hazaña, ¿verdad? Débora. Y le había inculcado a buscar a Dios a ese pueblo. Le habían inculcado a que le sirvieran a él. Habían tenido grandes victorias con esta mujer. Porque dice que esta mujer se sentaba debajo de una palmera y guiaba al pueblo hacia Dios. A veces personas que conocemos de Dios nos hablaron de Dios en algún momento, pero ese poco que nos hablaron se nos olvida. Se nos olvida por los placeres, se nos olvida por la fiesta, se nos olvida por los ambientes que vivimos, se nos olvida por lo que cada día el mundo nos ofrece. Pero Dios no quiere lo malo para nosotros. Él siempre quiere lo bueno. Él siempre quiere lo bueno, porque dice la Biblia, por cuanto son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios para con el ser humano. Dios tiene pensamientos buenos, grandes, positivos. Dios tiene grandes historias contigo si tú te agarras de su mano, si tú le quieres servir, si tú le vas a alabar, si tú le vas a decir, Señor, aquí está mi vida, para poder hacer cumplir tus propósitos y tus sueños. Entonces vemos aquí que estaba habiendo empobrecimiento. Dígale al que le queda al lado, había empobrecimiento, había calamidad, había temor, había miedo. Dice que los hijos de Israel, a causa de este empobrecimiento y a causa de estos tres ejércitos, comenzaron a hacerse cuevas, comenzaron a introducirse en cavernas, comenzaron a esconderse cuando ellos debían haber conquistado el pueblo, cuando ellos debían haber conquistado el lugar donde Dios los había llevado, la tierra de Canaán, a su nombre. Ellos debían haber expulsado a estas tribus, a estos ejércitos, pero no lo pudieron hacer. ¿Sabe por qué no lo pudieron hacer? Porque se comenzaron a relacionar con la cultura, se comenzaron a relacionar con las personas que no tienen el propósito con Dios, se comenzaron a relacionar con personas que no les estaban sumando a su fe, sino que estaban disminuyéndole a su nombre. Y entonces comienza a haber un problema. El miedo se apoderó de ellos. La angustia. El temor. Ya no podían salir libremente hacia afuera. Ya no podían exhibirse, ya no podían salir a los campos de los cuales aquel entonces dependían a su nombre. ¿Está aquí? ¿No le parece algo similar a lo que estamos viviendo hoy? Que hay gente que tiene temor salir a la calle. Que hay gente que tiene temor de decir, ¿y si me secuestran? ¿Y si me roban? ¿Y si me matan? ¿Y si atentan contra mi vida? Y hoy no es necesario que te busquen ellos, porque si te cruzas en la dirección contraria de ellos, también te van llevando. ¿Está aquí? Pero todo esto acontece porque la humanidad, el pueblo, la sociedad se ha olvidado de Dios. Ha tratado de tratar de agradarse a ellos mismos, a los gobiernos. Ha tratado de ganarse una unidad con las personas en la tierra, mas no una unidad con Dios, mas no una búsqueda con Dios. ¿Sabe por qué la gente se relaciona más con el mundo que con Dios? ¿Usted sabe por qué? Porque la gente no reprende a gente. Porque la gente no lo puede reprender a la gente. Y por eso que mucha gente no le gusta a ir a una iglesia, a una congregación, a donde Dios habla, donde Dios está ministrando palabra de Él. Porque la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando venimos a la iglesia o a la congregación, cuando venimos a Cristo a escuchar su palabra, Dios nos va a confrontar. Dios nos va a decir que lo que estás haciendo no me agrada. Lo que estás haciendo, si lo sigues haciendo, te vas en una manera a chocar con aquello que te va a llevar a destrucción. Esta gente se estaba metiendo en cuevas.
Un país próspero, un país que conocemos, que comenzó a surgir, comenzó a tener riqueza, que comenzó a ser una persona que dominaban en aquel entonces todas las regiones donde Dios los había llevado. Josué les dio grandes victorias y conquistaron esa tierra. Pero después de algunos años, estos hombres, estas mujeres, este mismo Israel estaba mezclado con las culturas, estaba mezclado con amistades en el mundo. Y ya no podían hacerle resistencia porque había una mezcla. ¿Sabía que cuando usted y yo practicamos el pecado no podemos reprenderlo? ¿Sabía que usted cuando yo participamos con las cosas del mundo no podemos señalarlo porque también somos cómplices de eso? No podemos. Usted no puede reprender algo con que participa. Pero cuando usted vive una vida agradable conforme a los propósitos de Dios, entonces va a decir: eso no le agrada a Dios, eso no es de Dios, eso que están haciendo esa gente, eso no es de Dios. Y en cualquier momento Dios va a hacer algo. Entonces las personas le van a decir a usted: un día vino una hermana, vino un hermano y nos dijo eso de parte de Dios y nosotros no le quisimos escuchar, y vea lo que está sucediendo, vea lo que está pasando. Entonces las personas van a decir: esa persona tiene a Dios y por eso fue que nos habló, a su nombre sea la gloria. Comenzaron a hacerse cuevas, cavernas, comenzaron a esconderse. Estos espíritus madianitas, amalecitas y los hijos del oriente eran tan fuertes, dice que sus camellos eran innumerables como langostas que cubrían la tierra. O sea, era tan grande este ejército que daba miedo, que daba terror, que daba pánico, que no podían ni siquiera sembrar. Porque cada vez que sembraban y ellos ya llegaba el tiempo de la cosecha, venían estos ejércitos y ellos era lo que se llevaban. Imagínese que usted cobra el sueldo fin de semana y llega alguien a tocarle la puerta. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Usted va a vender algún producto y le dicen: venga para acá esto. Y usted dice: ¿de qué me vale que yo trabaje? ¿De qué me vale que yo cada día quiera prosperar? ¿De qué me vale que yo quiera hacer aquello? Tengo sueños, tengo anhelos, ¿verdad? Pero no los puedo lograr porque siempre los madianitas vendrán a robarte, los amalecitas vendrán a robarte, los hijos del oriente vendrán a atemorizarte. Pero yo te traigo una noticia esta tarde, esta noche. Es tiempo de salir de las cuevas, porque tú eres un segador. Tú eres un segador. ¿Qué es un segador? Es alguien que va a cosechar lo que sembró. Es alguien que estuvo pensando en cómo voy a alimentar a mi familia. Es verdad que Gedeón estaba asustado, tenía miedo, él estaba ahí con pánico, pero a pesar de que los otros no hacían algo, él estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Él había sembrado, él había cuidado, él había propuesto que a través de aquello que había plantado iba a ser de sustento para su hogar, su familia, y con eso iba a mantenerse algunos días para poder sobrevivir. Pero no le iba a dar estas cosechas a los ejércitos contrarios. Dice que él sigilosamente subía a estos lugares, cosechaba. Dice que en un lagar los vendimiaba, o sea, los machacaba. Y dice que estaba allí a través del viento, le sacaba los vanos y cogía el grano y podía ir a su casa y decirle a los hijos: esto de comer. Decía a la esposa: aquí traje lo que con esfuerzo y sacrificio he ganado para no dejarnos morir de hambre. Pero mientras Gedeón estaba haciendo esto, Israel seguía empobreciendo. Israel seguía como estaba. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que a pesar de que estaba todo esto pasando, habían ojos que los estaban mirando. Los ojos de Dios contemplan la tierra, dice su palabra, para ver lo que hacen los hijos de los hombres. Tal vez para Israel, escuche bien, Dios ya no tenía para ellos un significado, pero había uno que estaba allí, esforzado y valiente. Uno que estaba decidido a ir por aquello que había sembrado, a ir por aquello que estaba de cosechar. Y aquí hay gente que ha venido con corazón valiente y esforzado. Que a pesar de que las pruebas, los problemas, las situaciones te golpeen y te quieren atemorizar, te quieren dar miedo, los hijos del oriente, los madianitas, los amalecitas te quieren robar, te quieren quitar lo que es tuyo. Déjame decirte que esta noche, esta tarde preciosa, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida.
Porque tú tienes que entender que tú eres un segador, alguien que va a cosechar lo que sembraste. Porque si estás orando, porque si estás ayunando, porque si estás haciendo cosas grandes con Dios, déjame decirte que también el Dios soberano se levantará a tu favor. A su nombre. Esta semana estaba meditando y Dios es así conmigo, tan bueno, tan maravilloso, y que a veces nos motiva, nos alienta, porque para mí la semana pasada y esta semana ha sido una semana muy fuerte. He estado trabajando Dios en mí un proceso de salud, y a muchos, como siempre les digo, dirá la gente, pero al pastor ni se le nota. Pero es que yo no dejo que los hijos del oriente me atemoricen. Yo no dejo que los madianitas me atemoricen. ¿Sabe por qué? Entonces Dios comenzó a tratar conmigo. Yo le digo, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y Él me dijo, es que tú eres un segador. Tú eres un segador. Y cuando hablamos de segador, hablamos de una persona, escuche bien, que motiva a los demás. Los hijos de Israel no querían sembrar. Se preferían morirse de hambre, porque ellos decían, ¿para que nos roben? ¿De qué vale que cuidemos el cultivo, lo sembremos? En el transcurso de la siembra hasta la cosecha lleva 4 o 5 meses. Imagínese usted hoy el cultivo que nosotros practicamos aquí, el arroz, el maíz, la soya, ¿verdad? Entonces dice, ¿de qué vale que yo lo siembre, invierta, me endeude, me hipoteque y haga comenzar y que esté toda la cosecha ya a punto de estar, y de repente venga los madianitas y se me lleven la cosecha? Y usted se queda endeudado, hipotecado, arruinado, frustrado, que va a querer quitarse hasta la vida. Y dice la Biblia que esto pasaba cada vez y cuando, de tal manera que iba empobreciendo más y más. Pero me llama la atención Gedeón. Gedeón, a pesar de que todo estaba mal, de que todos estaban con temores, él salía, sacudía el trigo, sacudía la cebada y comenzaba a llevar a su casa, escondido. Yo no sé si se arrastraba por las cuevas, por las cavernas, por las piedras, pero él llevaba lo que había sembrado. Él cuidaba lo que había sembrado. Él cosechaba lo que había sembrado. Y Dios lo vio. Dios lo observó. A su nombre. Y dice allí, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. El pueblo estaba oprimido. El pueblo estaba pasando una crisis fuerte porque habían dejado a Dios. Pero aquí se levanta algo. ¿Sabe qué? Dios levanta a un profeta. ¿Sabe qué significa un profeta? Voz de Dios. En medio de la situación, en medio de la crisis, en medio del proceso y el problema, en medio del cual no había solución, en cuanto ya no había nada que hacer, Dios envió un varón profeta. Dios envió una palabra. Y Dios te envía esta tarde, esta noche, una palabra. Y la palabra es que acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Porque la palabra era que venía una recordatoria para que ellos, Israel, entienda que qué era lo que habían hecho cuando clamaron a Dios. Acuérdense que cuando estaban en Egipto prisioneros, dice la Biblia que ellos también clamaron a Jehová y Jehová les envía un libertador. Cada vez que usted clama a Dios, cada vez que usted le dice, Señor, yo no sé qué está pasando en mi vida, qué es lo que está sucediendo, yo no sé si es pecado o es causa de que el enemigo se ha levantado en contra de mí, dame una palabra, envíame a alguien que me hable de parte de ti. Dios te va a mandar esa palabra, Dios te va a mandar esa respuesta, Dios te va a mandar, escúchame, lo que tú necesitas. A su nombre. Dios te va a enviar lo que tú necesitas. Le hizo un recordatorio. Le dice, yo los saqué de Egipto y los dije que los iba a librar de todos los ejércitos de esta tierra. No tengas temor.
¿Por qué andamos con miedo? ¿Por qué hemos aprendido a hacer cosas que no deben? ¿Por qué hacemos cosas que no se debe a veces? Tener temor, tener miedo. No debe haber miedo en nosotros, a su nombre. El que debe estar atemorizado es el enemigo. El que debe estar con miedo es el enemigo. Él es el que tiene que estar atemorizado, con miedo, porque hay una iglesia que está orando, que está clamando, que está ayunando. Hay una iglesia que está golpeando cada día para que las almas sean salvas. A su nombre sea la gloria. Dele alabanza al Señor. Aleluya. 8. Os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Este pueblo estaba atemorizado cuando debía estar en valentía, cuando debía estar empoderado, cuando debía estar, escuche bien, creyéndole a Dios. Dice que este pueblo, en vez de estar confiado en Dios, lo que tenía era miedo. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios. Porque se habían olvidado de su ley. Porque habían cambiado los mandamientos y el culto a Dios por cultos a ídolos, y se habían alejado de su palabra. Es el problema de cada persona, que a pesar de que diga que cree en Dios, pero si no anda conforme a su palabra, tiene miedo, tiene temor, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a los procesos. Hay gente que está tan atemorizada al tiempo que estamos hoy viviendo. Usted y yo no debemos atemorizarnos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará? Mateo 24. Y esto habla de qué? De señales que vendrán y que solo serán principios de dolores. A su nombre. Dice que comenzó Israel a empobrecer. Comenzó a hacer cosas que no debía. Por eso vino ese empobrecimiento. Pero Dios levantó a Gedeón. Dios te está levantando esta noche a ti. Dios te llamó a ti. Esta noche Dios te trajo a este lugar para que tú puedas entender que, escúchame, que lo poco que tal vez tú puedas hacer, Dios se pueda glorificar. En lo poco que tú puedas hacer con tu fuerza, Dios se pueda glorificar. Y lo primero que vemos aquí en Gedeón es que Gedeón tenía miedo. Pero ¿por qué le dice valiente y esforzado? Porque a pesar de que él estaba cada día tratando de sacar adelante a su familia, él se estaba olvidando de que Dios lo llamó para que él no solo saque a su familia, sino a todo el pueblo de Israel de esa esclavitud, de ese yugo en el cual estaban viviendo. Entonces allí le dice varón valiente y esforzado. Dice el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo levanta Gedeón para ir, sacudía el trigo y lo escondía. Sacudía el trigo y lo escondía. Entonces Dios lo ve. Hay gente que está trabajando en la obra del Señor y a que pesar de que está trabajando, está pasando proceso. Y Dios te está mirando. Dios te está observando. Dios está mirando lo esforzado y lo valiente que eres. Porque tal vez por algún consejo de alguien te dijo: pero si estás enfermo, dile al pastor que no puedes ir. O estás pasando alguna situación económica, le dice: no tienes suficiente y punto, dile que no puedes avanzar. Pero Gedeón estaba cosechando. Estaba cosechando y guardando.
Dice que ellos estaban en unos lugares altos. Acuérdense que se estaban escondiendo en cuevas y cavernas. Y para poder cosechar tenía que ir al campo, a un lugar donde ellos no podían llegar, los madianitas. Pero él había sembrado allí. Y ahora él estaba cosechando de lo que había sembrado y guardando el trigo, guardando para alimentarse. Dios siempre está mirando a la persona que tiene hambre de Él, que tiene sed de Él. Y cuando usted está trabajando en la obra, Dios siempre dice: esa persona me sirve, esa persona me sirve, ese es el que me va a servir, ese es el que va a ser el próximo líder o el próximo pastor, evangelista, yo no sé. Dios dice: ese me sirve. La Biblia dice: el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Entonces comienza allí Dios a tratar directamente con Gedeón, porque Dios va a tratar con cada uno de nosotros. ¿Está aquí? Dios ha estado tratando con usted. Por eso que tiene sueños feos, por eso que se siente medio raro. Usted dice: a veces sentí como que si alguien se me paró atrás o adelante. Hay momentos que usted dice: uy, si voy a dormir solo, déjame la luz prendida. Hay gente que ahora comienza de repente a sentir que se le eriza el pellejo, la piel. Hay gente que dice: yo no sé qué está pasando desde que comencé a ir a la iglesia a escuchar en la palabra del Señor. Ahora hay cosas raras que estoy viendo. Es que el enemigo se está levantando. El mundo espiritual que antes no era visible ni sensible a tu sentir, ahora se está haciendo realidad, porque ahora sabe Dios que te estás comenzando a percibir y comienzas allí a comenzar a alinearte al plan de Él. Entonces dice: cuando éste se levante o cuando ésta se comience realmente a convertir, porque ahora te levantas a orar en las madrugadas, ahora ya cambiaste en tu casa, ya no escuchas las músicas de antes, ahora escuchas alabanza, comenzaste a hacer hábitos que antes no hacías. Ahora estás leyendo la palabra y estás comenzando a comer y comenzar a guardar lo que estás cosechando. Y entonces dice el enemigo: esa persona cuando se convierta me va a hacer tropiezo para lo que yo quiero hacer con la familia o con el barrio o con los amigos. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en ese segador, vas a convertirte en ese segador de alma, vas a convertirte en aquel que va a impactar a través de tu palabra allá afuera a esa gente. A su nombre. Entonces vemos allí, y Jehová le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le digo algo: Gedeón era un hombre temeroso, tenía miedo, no era valiente como dice allí. Pero ¿por qué le dice Dios eso? Porque él estaba diciendo: tú tienes cualidades. Pero él tenía miedo. Y aquí hay gente que realmente es valerosa, pero a pesar de eso, por dentro hay un miedo. Hay un miedo. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero también tiene miedo fallarle. Hay gente que quiere buscar de Dios, pero también tiene miedo a equivocarse. Le dice: joven valiente y esforzado. Era la actitud, la cualidad que él tenía para poder ir y cosechar y traer ese trigo, esa cebada. Y Dios comienza a ver esa actitud de Gedeón. Y entonces se le presenta un ángel. Se le presenta un ser divino. Y le trae una palabra, lo motiva. Mire a dónde tuvo que llegar Gedeón. Él no se dio cuenta que él portaba cualidades. Como le dije antes, todo segador es un motivador. Yo me imagino que algunos de esa familia o de esos amigos de él, de Israel, decían: yo quisiera ir contigo, pero me da miedo que los ismaelitas, que los madianitas, que los hijos del oriente vengan y me encuentren contigo y nos maten y nos atrapen. Hay gente que hoy dice: te vas al centro, andate tú solo. ¿Ah? ¿Verdad? Yo me quedo, dice. ¿Y qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo?
Entonces comienza allí a alentarlo. Dios te ha alentado esta tarde, esta noche. Dios te está alentando, te está diciendo varón valiente y esforzado. Y aunque tú no lo creas por fuera, por dentro tú lo portas, por dentro tú lo cargas, por dentro tú estás haciendo ese esforzado. A su nombre. Sí, hay miedos. Y es que todo ser humano tiene miedos. Miedo a enfermarse, miedo a fracasar, miedo a empobrecer económicamente, miedo a perder muchas cosas en nuestra vida. Sí, ¿verdad? A veces da miedo. Pero por dentro debemos sacar ese guerrero, esa guerrera que llevamos por dentro. Que lo que Dios está viendo no es nuestra apariencia, sino lo que portamos por dentro. A su nombre. Y yo sé que aquí esta tarde, esta noche hay segadores. Gente que va a decir, Señor, aquí estoy. Que voy a ir a cosechar lo que otro no quiere ir. Que voy a ir a hacerle la guerra al diablo cuando otros no se quieren levantar. Que voy a ir al campo, voy a ir allá donde tú me envíes, porque yo no soy solamente de ciudad, yo también soy de campo. Soy de lugares a donde las almas no todavía conocen de Cristo. ¿Está aquí? Para los que no conocen, nosotros vivimos bastante cerca, ¿no? Pero Dios me llevó de esta ciudad al campo. Y ahora me trae del campo a la ciudad. ¡Qué travesía! Imagínense. Y todo eso por amor a Él. Todo eso solo por amor a Él. También he enfrentado miedos, temores, angustias. Hemos pasado situaciones difíciles. Es una travesía poder salir en la noche y poder llegar a nuestra casa. Y a la misma vez venir. Pero gracias a Dios, como dijo Ebenezer, hasta aquí la mano de Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado fiel con nosotros. Y si algún momento sucede algo, pues suceda porque Dios lo permita así. ¿Está aquí? Entonces Dios comienza a animarlo y comienza a decirle, Gedeón, y le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. La intercesión, esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Y le dice, ve porque no solamente ahora salvarás a tu familia, salvarás a todo Israel. Dios lo coloca a una dimensión de liderazgo. Dios lo llama ahora a ponerlo al frente de gente, de muchas personas. Donde cuál ellos iban a ser quienes iban a ir detrás de Gedeón. Y dice que comienza a ver allí un llamamiento, un reclutamiento a los ejércitos de Israel. Y comienza a haber 32,000 soldados. 32,000 soldados que estaban ahora dispuestos para la batalla. Que habían llenado de valor. Imagínese usted, cuevas y cavernas, y solo soldados había 32,000. Eran innumerables esas cavernas. Pero ¿qué sucede? Dios dice, no sea que se envanezca Israel y diga que por causa de su ejército es que ellos han ganado la batalla. Y le dice a Gedeón, dile que el que se quiera volver para la casa, que se vuelva. Y dice que se regresaron 22,000. Míralo el que te queda al lado, dile, si tú te quieres ir para la casa, regrésate nomás. Si tú no quieres hacer la obra de Dios, regrésate nomás. Si tú no quieres servirle a Dios, vaya nomás a la casa. Amén. Si no quiere alabarlo a Dios, vaya nomás a la casa. Eso le dijo Dios a Gedeón. Porque había 32,000 guerreros que eran aparentemente valientes. Pero al rato de que dijeron,
allá va a haber espada, allá va a haber flechas, allá va a haber sangre. El que se quiera volver para la casa, váyase nomás. Y dice que 22,000, vea, volvieron la espalda y se fueron. Y 10,000 quedaron. Y ahora dice que todavía, dice Dios, es mucho el pueblo. Acuérdense que eran madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, innumerables como la arena del mar. Es mucho todavía, porque Dios le había dicho a Gedeón: con esta tu fuerza. Y entonces reúne en el agua a 10,000 personas y le dice: solo el que lamiera como perro, o el que coge la mano así y se lleva a la boca. Gedeón tenía que estar viendo a cuál tenía esa cualidad. El que se tiraba a lamer como perro el agua, de hecho era muerto, porque no tenía cuidado de que si el enemigo venía. Pero el que cogía la mano y se llevaba así y estaba con su espada, Gedeón tenía que estar despierto para ver cuáles eran esos. Y dice que de esos salieron 300. Ahí la película que usted ve hoy, los 300. Eso es la Biblia. De ahí salió esa película, los llamados 300. Sí se la ha visto, ¿verdad? Entonces dice: coge solo estos 300 para enfrentar a un gran ejército. Le da estrategias, le da una metodología. Y dice que cuando llegó la noche, cada uno de ellos salieron con teja. Y dice con tejas allí y en dentro fuego. Y en la otra mano una trompeta. No llevaron espada. No llevaron espada. Llevaron unas teas y una trompeta. Y Gedeón dijo: lo que yo hago, ustedes háganlo igualito. Y comenzó Gedeón a dar instrucciones. Para esto dice que ya Dios le había dado un sueño a uno de los enemigos que habían visto que venía un pan de cebada rodando. Y dice que uno de ellos dice: esto no es más que la espada de Gedeón que viene contra nosotros. O sea, el nombre de Gedeón era resonado, el nombre de Gedeón era mentado. Él era el único que se había dado cuenta que los enemigos le estaban temiendo cuando él estaba atemorizado de ellos. Hay gente que el diablo, escúchame bien, hay gente que está aquí que el diablo le tiene miedo, pero ellos no se han dado cuenta y están atemorizados ellos del enemigo. El enemigo les tiene miedo, pero ellos están atemorizados pensando que el diablo no les tiene miedo. Y comenzaron las estrategias, quebraron las teas, se vio la luz, comenzaron a sonar las trompetas. Y dice que los amalecitas, los hijos del oriente y todos los que estaban en ese ejército comenzaron a matarse entre ellos mismos. Comenzaron a destruirse entre ellos mismos. Porque hubo, dice, confusión, consternación en el campamento de ellos. Porque la mano de Dios estaba a favor de Gedeón. Yo te vengo a decir esta noche que la mano de Dios está a tu favor. La mano de Dios se levanta a tu favor. Escúchame, deja el miedo, deja esa inquietud de decir que no vas a poder. La mano de Dios se levanta a tu favor. Gloria a Dios. Dios te va a dar estrategias. Pastor, estoy pasando proceso. Estoy en un problema, estoy en una crisis. Dios te va a dar estrategias. Dios te va a dar estrategias, pero por medio de ellas tú tienes que glorificar a Cristo. Tienes que glorificar a Cristo. La Biblia dice claramente: mía es la batalla. Yo pelearé por ti. Deja que Dios pelee. Yo no sé en qué proceso estás. Deja que Dios pelee el proceso. Yo no sé qué enfermedad estás pasando. Deja que Dios pelee tu enfermedad. Yo no sé qué crisis económica está pasando. Deja que Dios resuelva. Deja que Dios meta tu mano por ti. Que su mano se extienda a tu favor. Dice que Gedeón comenzó a dar, Dios le dio estrategia y él siguió al pie de la letra. Y después de un gran ejército, solo había 300 persiguiendo a un gran ejército. Amén.
había un pequeño ejército ahora persiguiendo a un gran ejército. Ya no eran los que tenían miedo. Gedeón pidió muchas señales para llenarse de valor. Y hay gente que está aquí. Señor, si tú me respondes, si tú me das una señal, si esta noche llueve, Señor, yo sé que tú me amas. Señor, si pasa por ahí algún animalito, dice, yo sé, creeré que tú me estás respondiendo. Pues comenzamos a pedirle cosas incorrectas a Dios. Comenzamos a pedirle cosas que Dios no son sentidos, no tienen lógica. Él pidió que le lloviera en un vellón y luego que no lloviera en el vellón. Imagínense, tanta era la duda de Gedeón, a pesar que le había dicho que era esforzado y valiente. A pesar de que le había dicho con esta, tu fuerza. Tienes fuerza, eres valiente y esforzado, pero tienes duda. ¿Será que yo puedo cantar? ¿Será que me saldrá bien la danza? ¿Será que me saldrá bien la prédica? ¿Será que yo voy a orar y Dios me escuchará? ¿Cuántos han pensado así? A su nombre. Amén. ¿Cuántos muchas veces pensamos eso? ¿Será que tendré respuesta de lo que oré? Hay personas que tienen duda. Así como era valiente, esforzado, también tenía duda. Hay gente valiente y esforzada aquí, pero que duda. ¿Será que Dios me ha dado dones? ¿Será que Dios me ha dado palabra profética? ¿Será que yo tengo dones de milagros, de sanidad? ¿O tendré algún ministerio, Señor? Y comenzamos a dudar de lo que ya Dios depositó en ti. Dios lo llamó a Gedeón valiente y esforzado porque era para ese tiempo que lo había formado, lo había metido en esa tribu de Manasés, lo había puesto en ese lugar, había puesto todo ese escenario para que el nombre de Gedeón hoy se mencionara. Escúchame, Dios va a montar escenarios para que tu nombre sea mencionado ahora y en el postrer tiempo que venga. A su nombre sea la gloria. Dios se va a levantar a tu favor. Dios se va a levantar a tu favor. ¿Está aquí? Gedeón era un motivador. Alguien que estaba motivando a los demás a poder hacer lo que Dios ahora le había comisionado. ¿Está aquí? A su nombre. Aleluya. Y dice allí en el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aleluya. Jehová le dijo, yo estaré contigo y tú los vas a derrotar. Y va a ser como que te enfrentaras a un solo hombre. Al enemigo no hay que tenerle miedo. Escúcheme. Pase lo que pase, venga lo que venga, la sangre de Cristo nos ha cubierto. La sangre de Cristo nos ha cubierto. Y el buen soldado muere de pie, muere en la batalla. Porque el soldado que muere en la batalla de pie, defendiendo a su patria, es el soldado que recibe honores. Pero ya llegará el tiempo, porque la idolatría era que Dios quería que no se la saque solamente de la parte visible, sino también del corazón. Porque al hacer el altar allí, Dios le dio legalidad a través de Gedeón para poder sacar al pueblo de Israel nuevamente a esa victoria que siempre había querido Dios. Ya no iban a estar escondidos, ya no iban a ser empobrecidos, ya no iban a ser perseguidos. Dice que por 40 años después de que Gedeón les dio la victoria, dice que 40 años le duró esa paz con ellos.
Pero como siempre el hombre se olvida de lo que Dios hace en ellos. Usted lee el capítulo 9, si no me equivoco, al final. 8, perdón. Dice que los hijos de Israel